En este viaje espiritual, las palabras se convierten en puentes y las historias en sanación. Acompáñanos en Conexiones del Alma, donde exploramos lo invisible, lo divino y lo profundamente humano. El contenido que compartimos en este podcast proviene únicamente de nuestra experiencia personal, nuestra práctica espiritual y nuestras reflexiones. No buscamos imponer verdades absolutas ni sustituir la orientación de profesionales especializados. Te invitamos a escuchar con apertura para tomar únicamente lo que resuene contigo. Hola a todos, bienvenidos a este capítulo de Conexiones del Alma. Yo soy Angie. Yo soy Elisa. Y hoy tenemos a unos invitados increíbles que me encanta que podamos compartir un espacio justo empezando y arrancando el año para hablar acerca del propósito y la transformación. Y bueno, hoy trajimos a esta familia que creo que nos va a ayudar a poder conectar con nuestros para qués, para entender nuestros procesos y a compartir su historia. Entonces, bueno, pues me gustaría que se presentaran, chicos. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Yo soy Benet y creo que no tenemos tal vez muchas respuestas de todo, pero somos aprendices de la vida, entonces estamos aprendiendo también en el proceso. Yo soy León y yo soy Jorge, me dicen Fara o me conocen como Fara, y soy otro humano más en busca de respuestas y entendiéndole al desafío de la vida. Claro. Bueno, pues creo que como todos estamos en este proceso de buscarnos, de reencontrarnos, pero bueno, ustedes estuvieron un año viajando por el mundo y ante ese viaje, ante esos descubrimientos, pues a nosotras nos llamó mucho la atención su historia, su recorrido, el por qué deciden viajar. Entonces, me gustaría iniciar esta plática, esta conversación, abriendo justo esta pregunta, ¿no? Como para todos aquellos que no conocen qué pasó, qué decidieron hacer, ¿cómo fue que nace este proyecto, esta idea de irse un año de viaje a diferentes partes del mundo? Y creo que eso mueve mucho, ¿no? No solamente una idea personal, un deseo personal, sino ustedes decidieron hacerlo en familia, en colectivo y poder conocer qué los llevó a tomar esta decisión, en qué momento dicen, sí, me salgo de la realidad, de la estructura, de la vida cotidiana y decido emprender un viaje hacia diferentes culturas, a diferentes momentos de la vida, a diferentes horarios, comida y demás. Y pues, ¿qué aprendieron, no? Ok, creo yo que no nació un proyecto, aunque la mente estructurada lo quiera ver y aunque lo parezca. Lo que nosotros hicimos fue un acto de coherencia o intentar buscar la coherencia en nuestras vidas. Hubo un inicio, hubo detonantes internos. Yo pudiera decir, bueno, fui fraguando un proyecto, pero el camino de Benet, que ahorita lo compartirá, tiene que ver con otra realidad y claramente el de León también, ¿no? Pero creo los dos principales pilares de la familia, en este caso Benet y yo como papás, al estar viviendo un proceso después de muchos años de estar automatizados, viviendo la vida cotidiana, en la seguridad acostumbrada, procesos internos que quiero ahorita que Benet sea quien lo comparta, hicieron que nosotros definiéramos una decisión coherente con lo que queremos realmente, ¿no? Y nos preguntábamos si seguir la vida como la vivíamos era lo que queríamos y realmente nos llenaba, cómo afrontar el miedo de tomar decisiones y salir, ¿no? Y aquí hay un punto muy importante que honra también a experiencias fuertes, experiencias de dolor, honra también a una persona muy amada, muy querida, que es mi suegra, que es la mamá de Benet, y que es uno de los detonantes principales para nosotros decir, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí llegamos, vamos a hacer algo diferente, vamos a viajar para encontrarnos. Sí, pues concretamente, digamos, en esta decisión salió de todo un proceso
de nuestras vidas, de muchos cambios. Fuimos papás, después emprendimos un negocio, nos mudamos a otra ciudad, entonces fue como muchos cambios dentro de un proceso que también nos acompañó en esos tiempos, que fue la enfermedad y la transición de mi mamá. Entonces, un día antes de que mi mamá trascendiera, y en ese ir y venir, que yo le llamo así entre la vida y la muerte, con mi familia y con mi mamá, de un cuarto a otro literal, eh, mi mamá en ese momento me estaba enseñando a vivir la vida. Lo que yo aprendí de la trascendencia de mi mamá es a vivir, o sea, a esta enseñanza de decir, no me espero a que sucedan las cosas, más bien yo me atrevo a, ¿no? Y no me la vivo en esta rutina Qué y bonito. en esta preocupación del sistema, de lo que el sistema nos va lanzando. Claro. Y pues llegué así como una catarsis y dije, no, vámonos. O sea, quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir el mundo. Siempre me ha gustado mucho viajar. Y bueno, llegué con Jorge y con León y les dije, hay que dejarlo todo, hay que venderlo todo. Así fue como lo dije, no, vámonos a vivir y a viajar por el mundo. Y hasta ahí quedó así como esa semillita, ¿no? Y bueno, después lo fuimos llevando a la acción. Un poco, creo yo, sin analizarlo ni pensarlo tanto, ni profundizar tanto en qué va a pasar, cómo va a ser, pero sí, más bien decidiendo, ok, ya lo dijimos, pues ahora a hacer las cosas que tenemos que hacer y vámonos, y que venga lo que tenga que venir. Qué Ahí interesante. me gustaría añadir algo importante porque podría parecer fácil la decisión, no lo es, y sobre todo como familia o como pareja, ¿quién lleva a quién, no? Ah, a lo mejor para porque trae la energía más fuerte y él se lleva de corbata, o a lo mejor Benet porque trae la tristeza atravesada. Claro, Pero claro. la realidad es que entras en un proceso como pareja, como familia, pero también como individuo. Cuando Benet dice, vámonos, vendamos todos, contrario a lo que yo hubiera hecho de sí, vendamos todo y vámonos, entró el miedo en mí. Entró el miedo en mí y dije, ¿cómo? Pero lo que habíamos construido 7 años, el cambio de vida, la estabilidad, ¿cómo vamos a vender eso? Y luego, ¿cómo vamos a viajar? ¿Y con qué sentido vamos a viajar? Viajar para turistear nos vamos a perder. Sostener económicamente un viaje, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero más allá de esos miedos, de esa incertidumbre, entra, creo yo, la capacidad individual de uno para bajarse al corazón, pausar un poco la mente y decir, en mi caso, ¿no? Benet está en un proceso muy delicado, muy doloroso, tengo que apoyarla, vamos a tomar la decisión, pero ¿para qué me sirve a mí el viaje? Ella lo dice, yo necesito atravesar este proceso de otra manera. Y yo entonces, ¿qué hago? La acompaño, pero no puedo intervenir en su proceso. Estoy con ella, pero no puedo hacer su viaje por ella, ¿no? Y ahí es donde también empieza a nacer esta idea de si vamos a viajar, hagámoslo con provecho. Y empieza un proceso en donde a través de nuestro viaje interior lo empezamos a reflejar en el exterior, que fue una maravilla de la magia de la vida, ¿no? Y ahí decidimos viajar con un sentido, viajar la mitad con la intención de nosotros y la otra mitad que la vida nos transformara, que la vida nos sorprendiera y empezar a buscar personas, proyectos, energías, donde pudiéramos activar nuestras capacidades más coherentes, nuestro lado positivo, a través de voluntariados o a través de conocer a personas que están haciendo cosas diferentes en el mundo. Y entonces también ponernos a prueba, ¿no? También entendernos si nosotros éramos capaces de tener una transformación Claro. así. Eso es como una parte de lo que empezó a motivar este viaje Y inicial, es, ¿no? Rompimiento, intención y vámonos a la claro. decisión. Y es que aparte, pues, o sea, es como una bomba atómica, ¿no? O sea, yo creo que es como que muchos cambios, mucha transformación, porque pues Bennett, como lo platica, es, pues, la muerte de su mamá, pues también ella está pasando por un duelo muy profundo que a veces las personas no pensamos en la muerte hasta que nos pasa, ¿no? Y son muchas cosas que se vienen, son muchas cosas y para ti también yo creo es parte del duelo, o sea, el duelo de tu suegra más el duelo que trae ella más tu duelo también, o sea, más el duelo de León, o sea, son muchos duelos que la verdad
ahí cómo en la forma de cómo fueron viajando, ese duelo, ¿cómo lo transformaron? O sea, ¿qué me pueden decir de la transformación de ese duelo? Pues yo lo pensaba hace un momento y siento que ese proceso sigue, ¿no? Sí, claro. Ahorita lo relacioné con renacer Ujú. y a mí misma me dije, a ver, pues ten paciencia contigo, ¿no? Estás renaciendo en el momento en que mi mamá se fue, porque también hace 20 años falleció mi papá, y entonces fue como, me toca ahorita a mí, como maternarme a mí misma, ¿no? O renacer. Y estaba pensando y les digo, comparándolo con ese, con el nacer, y vas como bebé, pues aprendiendo a hablar y a dar tus primeros pasos poco a Claro. poco. Y ahora que lo veo así como en retrospectiva, es como, ok, sí estoy en ese proceso, ¿no? Y el viaje me ayudó a, pues, abrirme al mundo, abrirme a la vida, abrirme a las sorpresas de todo lo que el viaje implicó. Y, y bueno, eso voy dando así como mis primeros pasos y sigo en eso, ¿no? Y observando y reconociéndome, porque creo que es como el reto de mi vida, el reconocer mi poder, el reconocer mi ser, ¿no? Claro. Hay una parte que yo rescato mucho que Miros, mi suegra, nos enseñó y lo enseñó a través de lo que dijo Benet, ¿no? A la vida venimos a vivirla, no a morirla. Claro. Y puede parecer una frase muy corta y muy básica, pero si la profundizamos, sabemos que el encuentro de nuestra existencia con las experiencias más negativas y dolorosas de nuestra vida nos pueden dar la opción de mantenerte conectado a esa densidad y ese sufrimiento o de tomar la experiencia de dolor como una oportunidad para vivir más allá de ello, ¿no? Para aprender y empezar a crecer desde el interior hacia lo exterior. Y creo yo que en cada etapa del viaje, en cada proceso, y que no nada más es el viaje a través de los países, ¿no? Sino el viaje interior, Claro. tú vas experimentando tus realidades y en cada etapa debes de proponerte vivirla desde otra energía, ¿no? Porque, pues bueno, estamos acostumbrados a que las experiencias negativas o de dolor o que nos encuentran mal parados, pues las cargamos como un lastre y caminamos toda la vida con el peso del sufrimiento, ¿no? Hay que sentirlo, hay que entenderlo, pero hay que trascenderlo. Claro. Ay, qué bonito, me gustó un chorro eso. Bueno, a mí me gustaría como tomando todos estos puntos que nos dicen, eh, poner como este punto de la muerte, por lo menos desde mi experiencia con las personas que me ha tocado acompañar en una pérdida y las propias pérdidas personales, creo que es un portal, creo que se abre un portal hacia un descubrimiento, hacia lo que dicen, un nuevo nacimiento, pero puede ser un portal de donde yo siempre digo, una muerte o te abre el corazón o te lo cierra, ¿no? Es como esa dualidad, te abre o te lo cierra. Y para mí es también un momento, un despertar para conectar con tu divinidad, con lo que tú interpretas de Dios, con a veces este sentimiento de pérdida donde volteas y te molestas con la vida, donde es un momento como de mucha crisis, de mucho movimiento, ¿no? En tu caso, Farah, tú ya tenías un conocimiento de la espiritualidad, tú ya tenías un conocimiento, una formación en registros como lector de registros akáshicos. Y bueno, una cosa es la teoría, una cosa es la que sentir y decir, bueno, Dios, hacer una oración y tener un momento de expansión en medio de la oración. Pero otra cosa es poderlo llevar esta espiritualidad a tu vida, a sostener a alguien que pasa un proceso, a sostener tu propio proceso. Y bueno, a los dos me gustaría preguntarles. ¿Qué para ustedes ahora significa Dios a través de estas circunstancias que pasaron? En el caso de los guías espirituales, de esta herramienta de los registros akáshicos, ¿cómo los acompañaron? ¿Pudieron reconectarse? ¿Tuvieron algún momento de desencuentro con esta divinidad? ¿O lograron tocar más profundo, entenderlo desde otro lugar?
Bueno, es bien interesante la pregunta, es bastante profunda y creo que empezaría por más allá de las etiquetas y más allá de las ideas de la mente, de lo que hablamos siempre en el argot espiritual, hay un cuerpo que es el que muchas veces dejamos olvidado porque ya lo damos por hecho. Pero el cuerpo necesita sanar, necesita integrar las ideas que vuelan, la espiritualidad que vuela también, y necesitamos encarnar el viaje interior a través de, puede ser acciones coherentes en nuestro día a día, o puede ser un viaje donde decidas atravesar los miedos, que físicamente te da también una decisión de ella, ¿no? Eh, Creo yo que, insisto, más allá de las etiquetas que podamos tener quienes vamos trabajando, pues distintos procesos que nos ayudan a entender, a conocer, a desarrollarnos, a formarnos en ciertos temas que creemos nos ayudan en nuestro desarrollo humano, como el ser lector de registros akáshicos, o ser medium, o canalizar, o lo que quieras ponerle. Más allá de eso, creo que todos los seres humanos tenemos la capacidad de activar nuestra guía interior. La tenemos desde aspectos muy usuales a través de la intuición. Y esa intuición se puede ir desarrollando cada vez más, al punto que a través de tu intuición te guíes en cualquier rubro de tu vida, ¿no? En el caso más específico, creo que cuando tú tomas la decisión con una intención profunda, que busca sostener una coherencia, cohesionarte como individuo, como familia, integrarte, sanar, mejorar tu vida, llenarla de armonía, crecer en amor, cualquier positivo de esos, cuando tú tienes la intención inicial, debe de haber un espacio de confianza entre lo que tú accionas y también lo que ya conoces afuera. Podemos llamarle guías, podemos llamarle inteligencia universal, podemos ponerle un nombre, un color, ponerle un arquetipo, pero la realidad es que es un entramado muy complejo que funciona complementario a lo que tú estás intencionando. En lo personal, a lo mejor en un trabajo muy específico, desde esta formación o de este conocimiento, dije, bueno, si hoy en día yo sé que hay un proceso que estamos viviendo a nivel individual, a nivel humano y a nivel planetario, quiero ser testigo en otras latitudes de cómo se está viviendo. Esto es lo profundo y esto es algo que no comparto mucho en lo que es el proyecto Awakener Journey, para no llenarlo de cosas mías, pero mi intención era, quiero constatar lo que hoy está pasando, pero no puedo constatar de aquí hacia afuera, sino quiero constatarlo desde adentro de mí. Claro. A través de los lugares que yo iba visitando, yo iba trabajando lo que a ustedes les consta, nos han enseñado y hemos aprendido, ¿no? Canalizar, bajar una guía, escribir, abrir mi oráculo, sentir el espacio, entender que los espacios, los lugares, las zonas, las regiones tienen capas de historias energéticas y que también esos procesos que no vemos influyen en tu camino. Y entonces, ¿cómo detonas? ¿Cómo aprendes de ello, no? Y poco a poco vas obteniendo una guía. Cuando tú eres fiel a tu intención, cuando eres fiel a tu propósito y a lo que quieres, no importa que no te conozcas al 100, con que quieras, quiero amarme un poco más y hagas un pequeño cambio todos los días de amor propio, hay una fuerza o muchas fuerzas externas que ayudan para que vayas obteniendo guía, ¿no? Y de ahí también nos podemos ir a casos más específicos donde cada lugar que íbamos visitando tenía una tarea específica para Benet y una para mí. Algunos lugares eran, ya hasta entre los dos nos decíamos como de, órale, este país es para ti, órale. Y empezábamos a trabajar y venían las memorias, sanar al niño interior, el trauma, el aquello, el miedo, cosas increíbles, ¿no? Y guías específicas que se dan. Creo que este canal y este espacio nos lo permiten y tenemos guías, es indudable, los trabajas y ellos no te dicen, vete a la izquierda, abre a la derecha y luego agáchate. No, solo te van a poner la guía, la señal y uno tiene que desarrollar todo el entramado para poder llegar al propósito que estás buscando, ¿no? Totalmente. Y recibimos señales increíbles. El viaje en ese sentido
fue increíble, pero siempre lo aterrizamos en el cuerpo, en lo humano, porque creo que a todos nos ha pasado. Hemos caído del ego espiritual, hemos volado muchas veces y te das cuenta de que, oye, no, si soy alma, soy espíritu, pero ahorita soy humano y estoy Claro. en este cuerpo y estoy encarnado, entonces el cambio hay que encarnarlo. ¿Cómo entro en coherencia con ello? Esa es la parte que Dios somos todos nosotros en pequeñas actividades individuales. Y más allá de creernos dioses desde el ego, es saber que tenemos la capacidad creadora de hacer lo que queramos acorde a nuestra energía natural. Por eso somos creadores de actos totalmente negativos y creadores de actos totalmente positivos, ¿no? Creo que para terminar mi parte, tenemos un superpoder, que es el superpoder de la decisión. ¿Qué decides todos tus días? ¿Cómo quieres encauzar tu vida, tu acción, tus momentos? Por ahí es lo que yo he sentido, ¿no? Sí, creo que complementaría esto y lo escribí ahora, es como, ahora que preguntaste qué significa Dios, creo que es como una fuerza divina, interior y exterior, externa, que nos va acompañando en coherencia a lo que nosotros decidimos, a nuestro libre albedrío, ¿no? O sea, es como lánzate y te saldrán las alas, ¿no? Pero sí, y nos va abriendo y cerrando caminos de acuerdo a esa coherencia que nosotros vamos accionando. O sea, no es como que llegue y nos mande chispas y ya salgamos, ¿no? Es como, a ver, yo qué decido, qué quiero, me voy por aquí, me voy por allá, y cuando decidimos eso, nos va eso, abriendo y cerrando Claro. caminos en la vida. Y es que siento que también los guías son los que nos mandan también esas incomodidades y pensamos que los guías son los que nos van a dar como la luz para ver el camino y se va a abrir así como, ¿sabes? Y madres, o sea, te da también en lo que tienes que ver, o sea, lo tienes que ver porque lo tienes que ver antes de entrar aquí o sea, para organizar aquí la computadora y así, estaba corriendo y de repente vino tu suegra y vino tu mami, pero no me acordaba, o sea, no me acordaba de su nombre y yo estaba de que, ¿cómo? Y en eso así, me llamo Miros, y empezó a decirme así. Y yo, qué bonito, porque siempre he sentido también cuando platico con ustedes y he platicado con Bennett, tuve una sesión, este, y siento que esa parte es como la brújula, ¿no? O sea, siento que Miros vino a ser la brújula de este viaje, Totalmente. que fue algo súper, y lo puedo sentir así, me siento muy emocionada porque siento que eso, o sea, la muerte transformó al portal de este viaje. O sea, siento que fue mucha magia lo que ustedes vivieron. Yo entré a una plática, la primera plática que tuvieron de Awaken y para mí se me hizo maravilloso y yo se los dije y le dije a Farah que es un sueño que también a mí me encantaría hacer, o sea, ver el mundo con esos ojos y es maravilloso, de verdad, y más, o sea, con la familia que tienen, con León, yo que tengo hijas, también me encantaría mostrarles el mundo así. Pero, por ejemplo, en un inicio de su viaje, la frase el perderse para encontrarse, qué les hace? O sea, les hace un poco de ruido el que se perdieron un poco en ese camino para encontrarse. Yo creo que también están encontrándose todavía, pero qué les llama esa frase? Uf, ¿quieres empezar? ¿Yo? Mira, creo que vámonos desde lo general hasta lo particular. Y no para dramatizar la vida humana, pero díganme quién se ha encontrado realmente, Claro, ¿no? Estamos todos en proceso de encontrarnos, y no todos realmente, pero el ser humano nace de una manera en medio de un sistema, en medio de una forma y un programa que de alguna manera se encamina a perderse, a desconectarse. Así que perderse creo que es necesario para encontrarse, ¿no? En el caso de claro, nosotros, en nuestro camino, sabíamos que debíamos de afrontar incertidumbres, pérdidas, extravíos, saber que no teníamos la brújula exacta y entender que el perderse era parte del proceso
porque solo cuando te pierdes dentro de uno nace la intención de encontrar el camino, de encontrar la respuesta, de encontrarse a sí mismo. Y mientras tú vas en medio de un viaje de exploración, donde no tienes un plan definido, porque nosotros no tuvimos un plan definido, ni teníamos los recursos económicos asegurados para todo. Mucha gente decía, están locos, qué riesgoso, irresponsables, pero la realidad era confianza en la vida, perderse, obtener confianza en la vida y en uno mismo y empiezas a encontrar el camino. Claro, Pero muchas veces la gente queremos entenderlo como, ya, pero dime cómo, dame la fórmula claro, secreta, dame el ABC, quieren tener seguridad o queremos tener seguridad, pero aquí se trata de salir de la zona cómoda, de sí, salir de esta parte segura que tenemos, porque si no salimos de eso, no podemos trabajarnos. Para salirnos de eso, te tienes que perder, claro. porque allá afuera es un mundo desconocido. En tu camino interior y en el camino que vas transformando tu realidad es un mundo totalmente desconocido. Así que el perderse para encontrarse, creo yo que deberíamos de traerlo no como algo estigmatizado, sino como una bandera, a perderse que es importante reencontrarse desde otro nivel, desde otra forma, desde otra perspectiva. Sí, Claro, es creo que... permitirnos. Ay, perdóname, Benet. No, Solamente quería agregar esto de permitirnos claro, perdernos, porque eso nos va a abrir la posibilidad de encontrarnos. claro. No, y yo creo que nos vamos a perder mucho, o sea, siempre. Pero es que la verdad, a veces nos pasa y me ha pasado a mí que piensas que, ya sanaste y ya, wow, ya pasé la materia. Pero pues en No. realidad vuelves a caer en eso y está bien también, pero a veces cuando hay mucho control en querer sanar y estar sanando, es que quiero sanar y es que quiero sanar, siento que ahí es cuando empieza como el que te atoras en eso, ¿no? Y no puedes salir de ahí. Y Entonces, nos exigimos mucho a veces. exacto, Y digo, creo que no hay que irnos tan lejos. A veces un día estamos bien y al otro no tanto, ¿no? O en el mismo día amanecemos con todo y al sí, sí, día ya sí, estamos hechos. Idealizamos idealizamos un montón y seguimos todavía absorbidos o influenciados por un montón de estereotipos y formas del mundo exterior. Y claro, queremos que las cosas sean de tal cuadratura y tal perfección. Entonces estamos buscando siempre el ideal de nuestros procesos, cuando la realidad, creo yo, es que venimos a experimentarnos y el ser humano se experimenta en su dualidad, en su polaridad, en sus opuestos, en la luz y en la oscuridad, en cometer el error y el acierto y en experimentar y aceptarse, perdonar y seguir avanzando. claro, total. Yo ahora que los escucho, ¿no? Pienso como en todas las personas que estamos en una búsqueda o en un proceso que somos todos, ¿no? O sea, en diferentes ámbitos de la vida. Y claro, me hace mucho sentido lo que dicen y pues esto, ¿no? De que atravesar ciertas incomodidades. Pero a mí me gustaría preguntarles cómo lo gestionaban, cómo gestionaron su miedo, cómo gestionaron esos momentos de, a ver, si hubo juicio de las personas que les dijeron qué feo, qué irresponsables. Y eso es algo que pasa en nuestra vida. Y, no, y muchas veces es de la gente que nos rodea, o sea, de personas que sí representan una opinión muy importante en nuestra vida, ¿no? Y ver sus finanzas a lo mejor y decir, chin, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, porque una cosa es que acá lo podemos decir y podemos hablar de confiar, de creer en la vida, de la divinidad te sostiene y está contigo, pero cuando te enfrentas a decir, chin, o no tengo dinero, o ya la familia cercana me dice que no me va a apoyar, ¿no? Como esas realidades donde la gente pues lo toca, ¿no? Y no convertir la espiritualidad en esta idea fabulosa de que piénsalo, decrétalo, inmediatamente se te da, ¿no? Un poco como esta divinidad chispita, donde haces un ritual y inmediatamente todo se da, o sí, o a lo mejor sí, ¿no? Que ya tengan ustedes tan entrenada su mente y tan capaces de entrar al quantum y que se manifieste. Y si es así, pues cuéntanos y pásenos el dato a todos de cómo lo gestionas, cómo llegas ahí
Y cuando pasa esta situación, por ejemplo, tú que nos contabas, Farah, de a mí se me activaron los miedos, ¿cómo lo sostienes? O sea, ¿en qué momento empiezas a decir, bueno, estoy viendo mi miedo y luego qué? O sea, ¿cómo logras dar ese brinco de decir, confío y de dónde viene, ¿no? Es que hay varias capas. Este viaje es hermoso, sigue siendo, es un proceso, no un viaje turístico ni glamoroso, es un proceso, pero hubo etapas terroríficas, hubo gente cercana a nosotros que era como de, acaba de fallecer su mamá y se van a viajar, no entendían. O era, son millonarios, denme dinero. O la gente a la que les encargamos y con la que trabajamos nuestro negocio a distancia, que nos robó, abusó en nuestra ausencia y cosas muy feas, muy dolorosas, mientras nosotros intentábamos hacer esquemas y seguir trabajando nuestro proceso individual y seguir lo que saben, ¿no? Que hacemos, que tiene que ver con colectividad y beneficio colectivo y demás. A nuestras espaldas la gente hizo y deshizo, ¿no? Entonces, entre nosotros mismos, el viaje perdiéndole el glamour, eran desafíos internos de cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a enfrentar. Y cada quien lo fue definiendo de una manera. A mí me gusta mucho siempre pensar en lo positivo, pero para ello Benet lo puede decir mejor porque ella tiene magia cuando se vincula y se enfoca en lo positivo, las cosas se dan. Pero claro que nos enfrentamos a situaciones de último minuto, a quedarnos sin recursos, sin dinero, sin espacio en donde realmente nadie nos apoyó, nos apoyaba en compañía mi mamá a distancia, mis hermanos a distancia, pero no crean que tuvimos un staff atrás de familia, vengan, o de apoyo, al contrario, yo sí sentí mucho como estos güeyes no están, vamos a aprovecharnos de su ausencia, ¿no? Y no por ser negativo, pero pasó, hay pruebas, ¿no? Fuimos atravesando este tipo de incertidumbres con amor, con amor, con amor y más amor, y no para abrazarnos sin llorar en la banqueta porque ya no había cómo avanzar, no, sino para decir, hay que mantener la calma, hay que mantener la tranquilidad, hay que buscar opciones y las cosas se daban. Sí, creo que el viaje fue la maestría en eso. Y hoy nos enseña, o sea, hoy fluimos más y nos preocupamos menos de cómo se van a dar las cosas, aunque obviamente es algo que te acompaña, ¿no? Y en el viaje nos acompañó todo el tiempo, pero ahora que lo vemos hacia atrás es como, o sea, fue tan mágico, de verdad, o sea, ya, hubo muchas experiencias así pues muy bonitas. Por ejemplo, esta de que no teníamos ya suficiente recurso para continuar, ¿no? Literal, estábamos a 2 días de salir de donde estábamos en ese momento, en una habitación, o sea, cómodamente, y al otro día nos quedábamos así, dimos pues casi en la calle, ¿no? Y así, un día antes de ese momento, se abrió una posibilidad cuando nos fuimos a Marruecos, con una casa que cuidar, un riad precioso donde estuvimos 3 meses. O sea, literal, de un día a otro, de estar en nosotros, literal. La descripción en la aplicación era una familia con un hijo que casi necesita una pausa y una Ay, oficina no para... manches, estoy chinita, te lo juro. Wow, qué precioso. Y ahí, por ejemplo, fue cuestión de el recurso que se tenía en ese momento, una parte se tenía que usar para poder entrar a esa aplicación y saber si nos iban a dar la oportunidad o no, porque solamente venía en la descripción. Pero la descripción era tal y tan atinada y como Para dirigida ustedes. que dijimos, No, pues cosas loquísimas. lo hicimos y al otro día pum, ya teníamos dónde llegar, cómo llegar, o sea, fue mágico. Y ahí se abría otro espacio y regresaban las oportunidades y se restablecía todo. Era como si la vida misma, a través del viaje, nos dijera, ¿confían realmente en ustedes? ¿Confían realmente en la vida? Confían y se va a dar, ¿no? Y entonces, Wow. obviamente con las uñas un poco enterradas, pero confiábamos y de repente las cosas se daban, ¿no? Y atravesábamos esas dudas. A mí me gustaría, perdón que les pregunte, pero creo que esto es muy interesante. A ver,
o sea, un día antes ustedes estaban pues sin saber a dónde se iban. De ese momento al momento en donde se presenta esa oportunidad, su mente no los estaba comiendo, o sea, no estaban como, ¿qué vamos a hacer? Ta, ta, Como ta, y si no saboteándolo, ¿no? regresamos, o sea, porque eso pasa, y yo soy una persona muy mental, y entonces de repente uno puede decir, no, sí, 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 sí va a llegar eso que quiero, sí, pero el proceso interno, porque al final creo que ahí es donde se hace la magia, ¿no? Esta integración, este diálogo entre el corazón, la mente, el cuerpo, ¿qué pasaba y cómo lo gestionan? ¿O qué certeza habitan que los lleva a pues a esa certeza interna? Aquí viene parte de lo que platicábamos anteriormente. No necesitas ser un lector de registros akáshicos, ni entender el concepto, ni el tal, ni nada, no. Pero sí hay que saber que hay que tener confianza en uno mismo y que hay algo más. Cuando no hay fe en el hombre, creo yo que las oportunidades se empiezan a disminuir. Y la fe hay que tenerla en cualquier rubro de la vida, ¿no? A nosotros nos pasaba que de alguna manera Benet, quienes nos conocen saben que Benet y yo somos completamente distintos y manejamos procesos y lenguajes totalmente diferentes y caminos totalmente diferentes, ¿no? Pero comulgamos en algo, ella cree en lo suyo, yo creo y hago lo mío, ¿no? Cuando estábamos en los momentos de incertidumbre, claro que el cuerpo empezaba aquí adentro, el estómago, y de repente estábamos en el nervio y nos volteábamos a ver y entre nosotros mismos era de calma, se va a dar confianza, se va a lograr. Y también hay que recurrir a la ayuda de lo que no vemos. Pide y se te dará. Si hoy en día quienes nos escuchan o nos ven tienen a la mano la escritura automática, la canalización, saben de registros o tienen un oráculo o simplemente creen en el angelito o en su abuelita que ya no está con ellos, pidan ayuda y llegará la calma. Y no es magia absurda, en verdad, es real, Claro, porque ¿cómo puedes controlar el miedo en un Marruecos complejo, con otro idioma, con otro lenguaje, con medio de circunstancias un poco desafiantes, sin tener la seguridad de a dónde te vas a ir? Y por ahí escucho cómo me dicen, ¿y por qué no llevan un plan? ¿Por qué se atrevieron a eso? Pues de eso se trataba, de claro. atrevernos. Porque ahora, como dijo Benet, tenemos, por decirlo así, la maestría de la confianza en la vida, ¿no? De saber que los caminos se van a abrir. Así que hay que trabajarlo, yo creo, voy a decir algo bien básico, la respiración, entrar, calma, pierde algo que se despeja y deja entrar a esa claridad donde puedes encontrar opciones o donde te llegan posibilidades. Claro. Si no me creen, compruébenlo. No se los digo a ustedes porque sé que lo hacen, pero la gente puede decir, nada, está chiflado, pero háganlo, de verdad que Oye, se pero hace. siento que también dijiste algo muy interesante, Fara, porque más allá de creer en el angelito, en ser lectora, en tener lo que quieran, yo creo que lo más interesante, bueno, en mi camino, lo que me hizo creer fue creer en mí misma. O sea, siento que el irme hacia dentro, hacia mí, empecé yo a creer en lo demás, ¿sí me entienden? O sea, es algo así que para mí fue muy mágico y lo dijiste hace rato que cuando empiezas a respirar hacia adentro, cuando empiezas a ver, a integrar todo lo que te pasa, siento que ahí existe la magia en poder creer en lo demás, ¿no? Hay un punto clave ahí. Uno sale al mundo con la finalidad de transformarse, pero previo a eso ya trabajaste contigo mismo o estás trabajando contigo mismo. Debemos de reconocer nuestro potencial, Claro, valorarnos, abrir el autoestima, confianza en uno mismo. Lo digo, a lo mejor me veo muy seguro al decirlo. Claro que hay debilidades, claro que uno teme, pero hay que echarle para adelante, ¿no? Ese es uno de los valores que yo puedo rescatar en este esquema del viaje que hicimos, que en lo personal lo veo así. Cada persona tiene una energía, tiene una cualidad. Hay que reconocerla y aprovecharla y ponerla donde va.
En mi caso, por ejemplo, mi cualidad de ir hacia adelante, de estructurar, de ir, de ponerle el pecho por delante, la valentía y el cero miedo, ¿no? La mayoría de veces tengo miedos, por decirlo así, ¿no? Aunque tengo unos muy grandes que abarcan mucho espacio, ¿no? Pero es, órale, vamos. Y cuando la familia se medio tambalea, lo sacamos adelante. Pero también soy impulsivo, soy explosivo, soy mecha corta. Y ahí entra Benet. Entonces, entra Benet para dar la calma, la suavidad, el temple. Entonces, hay que reconocernos, entender nuestro potencial, sacarlo como bandera, pero también saber que somos complementos en una colectividad, en una familia, viaje, proyecto, en una intención, ¿no? Y así vamos como a través del empoderamiento, pero no para vernos empoderados sacándonos la foto en la Claro, foto, decir, miren hasta dónde llegué, vean mi músculo. No, sino reconocernos en amor, reconocernos que tenemos la capacidad de lograr lo que queremos lograr. Creo también que lo que nos pasa es que se nos olvida, ¿no? Porque la vida nos ha demostrado una y otra vez y mil veces que siempre hay una solución. O sea, siempre se abre algo, Sí. pero se nos olvida y entonces vivimos en la preocupación y en la mente y en el dolor. Y creo claro, que ahorita cuando dije la maestría es más bien como, ahora como que nos duran menos esos lapsos. Ahora ya es como ver, sí, estamos preocupados y no, espera, no te preocupes, No te respira, lleva nada a preocuparte. se va a resolver, vamos a actuar, hay que hacer y va a salir, ¿no? Y siempre te digo, creo eso, como tenerlo presente, porque eso se nos olvida y al final nos comemos la mente, nos comemos el estómago, nos comemos todo y se soluciona y ahí es cuando dices, sí es cierto, pues sí, siempre claro, pasa, ¿no? Pero más bien creo hay que acordarnos antes de destrozarnos todos, porque si no, ahí nos quedamos y vienen las enfermedades y vienen todos esos rollos que sabemos y bueno, pues para eso no es la vida. ¿Cómo dices, Juan Gabriel? A Juan Gabriel, no te tomes la vida tan en serio. claro. Y es que también por eso existe estas comunidades, ¿no? Por ejemplo, Awaken de estas comunidades de que nos hacen recordar, ¿no? Porque también pasa eso, o sea, bueno, a mí me pasa, no sé, que a veces se me olvida y caigo y de que por qué me pasa eso, pero pues tienes a tu comunidad para que te lo recuerde, ¿no? Para que te recuerde quién eres, te recuerde de dónde venimos todos y eso está súper bonito. O sea, a mí me encanta siempre conectar con la comunidad, conectar con ustedes, conectar con Angie, conectar como con todo esto, porque para eso estamos también, o sea, para recordarnos unos a otros y ser sensibles también, porque a veces tenemos como ese error de que la sensibilidad nos hace débiles o no sé, pero creo que las personas sensibles venimos a eso, a sensibilizar a la humanidad. Entonces eso para mí es muy mágico, o sea, muy bonito de que me recuerden y yo también recordar. Para eso servimos, creo yo, como Sí, colectividad, como claro. humanidad, como sociedad, solo que nos desconectamos de esta conciencia, de este entendimiento, de este sentir, y aprovechando el comercial, ¿no? Por decirlo así. Awaken Air Journey como movimiento o como invitación, más allá del proyecto, es lo que busca. Entender que todos estamos en un proceso individual de cambio y transformación, cada quien en su forma, en su creencia, en su camino, pero también entender que somos una colectividad, que somos una sola humanidad y que nosotros influenciamos al otro y el otro influencia su energía sobre nosotros. ¿Cómo queremos influenciar y ser influenciados? ¿Cómo queremos compartir nuestra vida y que nos la compartan? Creo yo que allá afuera estamos viviendo tiempos muy complejos, muy duros, muy caóticos, que quienes buscamos verdades y respuestas nos da el entendimiento para saber que, bueno, es que hemos multiplicado muchos negativos o hemos trabajado mucho en lo individual o en el egoísmo o en la avaricia, ¿no? O en la competencia a toda costa de las cosas. Pero ¿qué pasa si trabajamos desde el reconocimiento mutuo, desde el amor, desde la colaboración? No para ser santurrones y iluminados y volar con lucecitas de colores alrededor, no, sino para ser humanos positivos, Claro. humanos conscientes. Y Awaken busca eso. A través de este proyecto, con esta intención individual, empezamos a encontrar personas, lugares, espacios
que resonaban con lo que nosotros traíamos en el viaje. Y más allá de quiénes son y qué traen, y esto cuesta tanto, era vernos humanos entre todos e impulsar una energía distinta. Creo que lo que dices, Eli, en el sentido de qué bonito es cuando entramos en la colectividad porque nos acompañamos, nos contenemos. Hoy siento yo que hay mucha comunidad que son comunidades de consumo, que te llevan a comprar, que te llevan a decir, vénganse aquí todos, pero te voy a vender la masterclass, te voy a vender el esto, te voy a vender el otro, pero pocas son las comunidades humanas sin liderazgos. Ojo, se requieren liderazgos para temas específicos, pero no gurús, no políticos, no sacerdotes ungidos, no estos líderes que controlan, sino impulsos, liderazgos para que podamos tener canales amplios, equitativos, donde como colectividad cada quien ocupe su lugar y poco a poco nos empecemos a encontrar. Esto es lo que le apuesta un poco a Awaken en el sentido de vernos como reflejos, como espejos, como acompañamientos en medio de un cambio profundo, que ahora sí, los que nos decían conspiralocos, ahora sí, ya nadie puede decir están locos. Esto se ve claramente allá afuera, ¿no? Está esto en una reconfiguración muy, muy delicada, pero también con una gran oportunidad, obviamente, ¿no? ¿Qué es lo que hacen, Fara? O sea, este proyecto, ¿de qué trata? ¿La gente se puede sumar? ¿Cómo es que entran en contacto con ustedes? ¿De qué va? ¿De qué trata? Ok, Awakening Journey nace como un acto de coherencia. Nace con la finalidad de materializar, de darle forma a lo que tenemos mucho en mente, en el corazón, y que de alguna manera actuamos, pero que ya no concretamos más allá de las ideas muchas veces, o de la acción incluso personal. Awaken es una invitación. Awaken, más allá de un proyecto que tenga ABC definidos, un inicio, un proceso y un fin, es una invitación a un movimiento de reconocimiento de personas, de individuos o de proyectos o de energías que están trabajando sus procesos internos, personales, como gusten y manden, pero en reconocimiento de sí mismos y que a través de ese proceso buscan en el exterior reflejarlo de otra manera, ¿no? Hoy estamos tratando de darle un camino muy orgánico. Es un proyecto colectivo orgánico que trata de imitar, por decirlo así, a la naturaleza o trata de ser guiado como la propia naturaleza. La naturaleza va creciendo de manera orgánica con todos sus elementos, dándole libertad a que cada elemento, a través de su propio color, de su propia diversidad, ejerza su naturaleza coherente como la quiera ejercer, ¿no? Awakener Journey empieza a crecer a través de lo que nosotros fuimos conectando en el viaje. En los viajes conocíamos personas de manera sincrónica. Yo creo que también en respuesta de la inteligencia universal, cuando uno intenciona, llegaron a nosotros personas de manera mágica, por decirlo así, y se iban uniendo, ¿no? Proyectos, personas que coincidían en que más allá de conceptos espirituales o de dogmas o creencias es, soy un humano que quiere una vida diferente, pero solo la puedo cambiar si empiezo en el interior, ¿no? Claro. Hoy tenemos un grupo que lo conjuntamos de manera como presencial para estar presentes a través de WhatsApp. Ahí nos empezamos a conjuntar y empezamos a convocar a diálogos para empezar a tocar temas que cada quien tenga en su interés personal, pero que quiera compartir sobre lo que hacen. Awaken es el reconocimiento mutuo de las personas que estamos despertando. Pero hay que trabajar con cuidado este concepto, porque no podemos catalogarnos despiertos porque somos más y dormidos porque son menos, sino el despertar, creo yo, es algo muy básico que cada quien puede interpretar de su manera personal. Y tiene que ver con dejar de estar dormido, vivir la vida de otra manera, tiene que ver con sanar, con expandir la conciencia, tiene que ver con romper paradigmas, tiene que ver con muchas cosas que van más allá del formato establecido o del formato y programa que traemos, ¿no? Entonces, Awaken empieza a vincularse con un montón de humanos hablando humanos. Hay una página que estamos trabajando, es www.awakenerjourney.com,
Y de ahí viene información y vamos a compartir parte de lo que es el viaje y vamos a ir dando a conocer cómo nos vamos a ir integrando. La idea es que se vaya armando un directorio, que se vaya tejiendo una red de proyectos, proyectos del corazón, no porque sean románticos, sino que estén hechos desde el amor, desde la conciencia, desde la empatía, desde la colaboración real, ¿no? Que creo yo es lo que el mundo necesita. Awaken no es un proyecto que busque la salvación del mundo, sino busca tejer una realidad alterna a la que estamos viviendo y que ya se está viendo. Ya tenemos intercambios, ya tenemos diálogos, ya tenemos contención, ha servido las conexiones y eso es lo que está trabajando actualmente en esta etapa inicial, por decirlo así, de Awaken, ¿no? También nos pueden buscar en Instagram. Sí, al último vamos a dejar ahí su Instagram. Oye, Fara, yo le estuve viendo, perdón, sus historias y todo, y la verdad a mí se me hace tan mágico todo lo que compartían. Este, y una de las cosas que a mí me fascinó es ver a León estando en este viaje y cómo él veía, o sea, yo creo que para un niño es algo que no me puedo ni imaginar, o sea, es algo tan mágico de ver la tierra, de crecer con la tierra, día a día estar con la tierra, conectar con esta comunidad, conectar, o sea, a ver si León nos puede compartir o ustedes nos pueden compartir qué fue lo que él le encantó de este viaje. ¿Qué te encantó del viaje? Compárteles. ¿Qué fue lo que más te gustó, León? Lo que más me gustó, no sé, aprender nuevas cosas, Ajá. saber cosas nuevas, o comer cosas diferentes que no conocía antes. Oye, y vi que conociste a nuevos amigos también. No. ¿Jugaste con ellos? Pues sí, en muchos lugares. Qué padrísimo, León. Y ustedes Sí, como papá, Farah y Bennett, ¿qué fue? O sea, el ver crecer eso, o sea, ver desde este amor, desde esta luz, o sea, estar viendo en estas comunidades, en estas casas súper bonitas, en estos campos, en todo esto, se levantaron una mañana y, o sea, era una sensación de magia divina, de verdad. O sea, yo lo veía así, ¿eh? O sea, eso transmitían para mí era como wow, o sea, yo que vivo aquí en una ciudad muy de muchísima gente y mucho caos y así, el estar viendo eso de verdad, sí transmitían lo que se veía, o sea, sí, ¿qué pueden platicar de eso? O sea, sus días de, yo sé que a veces pasaban por cosas muy fuertes, pero ahora cuando eran días muy mágicos y Vamos a ver a la León magia, vamos a crecer la en magia. eso. Pues, Ver a León crecer en ese lado que, como ustedes como papás, para la gente que tiene hijos, ¿qué pueden decir acerca de eso? hace rato platicábamos un poco León y yo de eso, y creo que abrimos como papás, nosotros como guías de León ahora, en este momento, posibilidades inmensas para la vida de León, ¿no? O sea, que Claro, León a lo mejor no es tan consciente en este momento de ello, o sí, vio diferentes formas de vida, diferentes estilos de vida, diferentes niños, diferentes escenarios, no, que no siempre lo que papá y mamá dicen claro, es lo que es, no hay otras realidades, hay otras formas, hay otras maneras, hay otras culturas, hay otras comidas, hay otros niños, no todos las familias son iguales, ¿no? Entonces como que abrimos un montón de posibilidades para él y eso pues es muy lindo, ¿no? Ahora ya en algún momento él decidirá qué opción y por dónde ir, pero ahora sabe que no solo es lo que en casa es y lo que mamá y papá puedan estar haciendo o viendo, ¿no? O lo que ve de nosotros, porque lo que decimos queda un poco atrás, ¿no? Más bien lo que él ve, sabe que ya hay más posibilidades
para él y su vida y se puede abrir a ello. Ay, Es está muy, súper muy bonito, lindo. Beni. De hecho, te iba a preguntar a ver si nos puedes platicar acerca de algo que se me vino mucho ahorita, de cuando fuiste a una escuela en Marruecos, ¿fue? Sí, 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 pasamos por estábamos caminando entre las calles y pasamos ahí a una escuelita y nos invitaron a pasar. Y bueno, primero entender que hay diferentes posibilidades y maneras, ¿no? De repente, en este mundo, en el occidente, por ejemplo, donde estamos nosotros, hay tantas opciones de escuelas, Ujú. ¿no? Sí, Donde sí. enseñan chino y Taiwán y acá robótica y por cuál me voy, no sé, tantas opciones que hay. Y allá había una escuelita, un aula, niños, una maestra que quería enseñarles con las herramientas que tenía. Y no era una escuela grande ni un espacio tan sofisticado, por decirlo así, ni con tecnología ni nada, y había humanos siendo humanos y pasando un tiempo ahí. Y fue una experiencia bonita porque pues la gente en Marruecos es muy noble, ¿no? Y se Ajá. sentía ese amor de los niños y de la maestra estando ahí y no había tantos materiales para aprender, pero había eso, como que una esencia muy, muy bonita y muy genuina ahí de estar en la escuelita en Marruecos. Qué bonito. Yo quiero tratar de traducir esa magia que vivíamos junto con algo que no decimos mucho, pero que también puede ser obvio. Más allá de Awaken, más allá de la actividad, de los proyectos, de las intenciones individuales o incluso nosotros como adultos, el futuro, lo que viene, lo que después se va a construir, estará hecho por la energía de ellos, de los niños, de nuestros hijos. Totalmente, Y totalmente. nosotros tenemos mucha responsabilidad en el camino que les abrimos. Eh, para mí, somos guías, somos papás, sí, pero la guía superior que hoy tenemos en el mundo son las infancias. Vienen con una idea, una conciencia y una forma y un chip distinto a sembrar una semilla y a crear también algo muy diferente a lo que nos tocó a nosotros, a nuestros papás o a nuestros abuelos. Ser conscientes de ellos nos permite, creo yo, tener la oportunidad también de abrirles el camino para que ellos elijan, ¿no? Se me vienen mucho las mañanas mágicas en los distintos lugares donde por costumbre, hábito y decisión personal tiendo yo a despertar, respirar, saludar al sol, agradecerle y maravillarme por lo más elemental del paisaje. Y salir con León y decirle, hijo, ¿no te parece increíble que escuchemos un rezo en un idioma X sin enjuiciar el rezo? ¿No Ujú. te parece increíble que este paisaje no lo tenemos allá y hoy lo podemos ver sin enjuiciar donde no tenemos el paisaje? Y así irnos por la maravilla de lo natural, de la naturaleza humana, de los ecosistemas que vivíamos, de los proyectos en los que nos metíamos, de la herramienta o del humano con el que compartíamos y aprendíamos, ¿no? Y fuimos logrando, o León fue logrando, de repente llegar a no tener juicios. No tenía Claro. juicios. Eso, wow. No somos un ejemplo de padres ni de familia, ni él es el hijo wow del mundo. Para nosotros es el mejor hijo del mundo, pero en general no queremos decir es que veamos. Pero ahí lo ponemos sobre la mesa. ¿Qué pasaría si les mostramos a nuestros hijos la naturaleza, la vida humana real desde su lado más positivo? Y Claro. qué es lo que pasa dentro de ellos. Y empiezan a tener una forma de ver el mundo totalmente diferente. ¿Qué alcances tendrán? Ellos tendrán que decidir, ¿no? Y ellos decidirán acorde a sus propias experiencias, pero por lo pronto, pues mostrar la vida de esta manera ha sido algo que nos deja pues, muy satisfechos, obviamente. Y Qué de bonito. magias en los días, magia, magia, magia en todos lados. El mundo es una maravilla. No hay fronteras, no hay nacionalidades, aunque existan las fronteras y el nacionalismo venga a decirme que sí existen las nacionalidades. El orden y la estructura y la normativa debe de existir, sí, claro, pero también es un invento que nos ha separado mucho. Eh,
Pasamos por países como Marruecos o como Alemania, en donde las voces exteriores nos decían, ¿qué hacen ahí? Qué peligroso, ¿por qué están en ese lugar? Y era como, güey, estos son humanos igual que nosotros, buscando lo mismo que nosotros en distintas latitudes. Y cuando empiezas a tejer esa red a través de tu propio camino o empiezas a experimentar el territorio, más allá de qué país, qué lugares, sino el Claro. territorio, la tierra la empiezas a sentir, te das cuenta que hay muchos inventos humanos que ya no tienen mucho sentido seguir sosteniendo, ¿no? Oigan, quiero preguntarles algo antes de que siga un poquito ya Angie, que sí quiero preguntarles, para ustedes el impacto de ver a las mujeres totalmente tapadas y totalmente sin palabra, ¿qué sensación, qué frecuencia impacta en ustedes? Sí, yo cuando llegué a Marruecos me quedé como unos minutos en shock. No sé expresarlo muy bien qué pasó adentro, pero fue como que, porque lo hemos visto, ¿no? Sí, sí, sí. Lo hemos visto, pues lo conocemos desde fuera, pero verlo ahí sí te da un impacto y un shock. Yo creo que es como algo, Muy eh, crudo. sí, 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 pero como que algo que hasta que no lo vives no lo sientes Ok. y como muy como generacional, como que pude sentir como esa, pues lo que han callado a la mujer, ¿no? Esta parte de cómo nos han hecho invisibles también y que ahora estamos saliendo de eso, pero son muchos años donde lo vivimos así, una experiencia donde fuimos a ¿cómo se llama? Donde me puse el hijab en una mezquita y me vi y como que llegué a un acuerdo de que yo viví esa opresión. Y fue Wow. un cañón porque y me dije, o sea, sí, claro, por eso a lo mejor he aprendido a callar o como que hicieron muchos clics en mí. Sí, sí, Y sí. sí, sí, es impresionante cómo, pues hasta bueno, más bien ves al hombre en chanclas, en playera, libre y la mujer totalmente tapada, ¿no? Que ahora, Sí, 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 claro, pero pues así a la vista eso se sentía, ¿no? Y ahora también aprendimos o entendimos que ahora, hoy, muchas mujeres deciden seguir con ellos. Claro. Claro. Ahora sí ya es una decisión, ¿no? Hay quien seguramente lo hace por tradición o lo sigue haciendo por cultura, por tradición, pero también ves ese otro lado, ¿no? Ya hay un poco más de libertad y que nos platicaban que una vez que como hubo esta apertura con las redes sociales y ellos tuvieron ese acceso a ver otras posibilidades, pues fue que la gente fue entendiendo así como, ok, existe esa posibilidad de Claro. mostrar mi rostro, salir a la calle, no sé, pero sí es un shock interesante por ahí ver eso en vivo y a todo color. a mí me viene rápido algo, más, puede ser un poco general, hasta dónde nos lleva nuestras creencias naturales por época que hemos tenido que vivir como humanidad, como individuos, y está bien, es parte del proceso humano a largo, pero creo yo que a través de estas ideas, de estas creencias, de estas formas, de estos sistemas, nos hemos despojado de nuestra naturaleza humana. Cuando yo vi a la mujer así, pues tuve 3 meses en Marruecos te da para entender muchas cosas y todavía falta mucho, ¿no? Pero para sentir verdaderamente uno de los, creo yo, de los extremos de la humanidad que actualmente vive. Sin enjuiciar, sin criticar, sin menospreciar, pero es una realidad, ¿no? El que tengas que cubrirte o el que tengas que hacer tantos rezos al día. Hablamos de libertades cuarteadas porque se ha despojado la propia naturaleza del ser humano a través de lo que ellos han sentido. Es su verdad, ¿no? Y creo que hoy por hoy el humano necesita entrar en una verdadera libertad, en una verdadera independencia, en una verdadera autonomía, en una verdadera soberanía. Y está sucediendo. Muchos jóvenes vimos cómo se despojaban ya de sus creencias y empezaron a buscar su libertad. Viene nuevamente el problema, ¿no? ¿Qué eliges? ¿Qué eliges como libertad? Claro. ¿Con responsabilidad o sin responsabilidad, ¿no? Pero
el hijab en las mujeres y la cultura del mundo árabe o en otros lugares también, no nada más ahí, ¿no? En otros lugares te da para entender mucho de lo que hoy podemos cambiar. No porque haya estado mal, simplemente porque lo único seguro en la vida es el cambio, es el movimiento. Y creo que ya estamos en tiempo de hacer las cosas diferentes, porque esas fórmulas parece ser que no nos han servido de mucho, ¿no? Ujú, claro. Y pensando en todas estas personas que hoy los están escuchando, en quienes contacten o que lleguen a este podcast y que se encuentren en medio de sentir este llamado y que a lo mejor no tienen la posibilidad de decir, bueno, nos vamos, no tienen esta red de apoyo, no tienen este sostén, pero que sí están buscando empezar a cultivar su fe, están empezando a cultivar su propio proceso interior. ¿Qué le recomendarían? ¿Qué prácticas les dirían? Esto a mí me funcionó, o esto me ayuda a mí, que ellos pudieran integrar para poder, dentro de su mundo, crear su propio camino. Pues me gustaría a mí comenzar diciendo que no tienes que viajar, ¿no? Hacia afuera, primero. Si hay oportunidad, qué bueno. Y es un viaje de exploración interna, a final de cuentas. Creo yo que hay claves humanas, hay claves sociales, en el caso de no puedo irme o no puedo viajar, pero puedes empezar con pequeños actos de verdad contigo mismo, con cambios internos antes de buscar cambios externos, con escuchar a tu cuerpo, a tu intuición, con buscar una coherencia contigo mismo. Eso ya es un viaje. El viaje más hermoso y maravilloso que puedes tener es el viaje al interior, pero también tiene un aspecto sombrío, naturalmente, ¿no? Que es al que le tenemos miedo. Hay que atravesar ese miedo o atravesar con todo el miedo, abrazar la sombra, entender y respetar la oscuridad que existe en la realidad humana, respetarla, no atacarla, no luchar, no pegar, respetarla, y darle su lugar, no para que esté encima de ti, sino para saber que allí está y la debes de sostener en ese lado. Pero caminar con todas esas sombras de esa oscuridad y seguir avanzando. Creo yo que ese puede ser un mensaje clave para las personas si yo fuera quien puede darles un mensaje. Eh, Ahorita estamos haciendo una práctica, Jorge y yo, que nos está ayudando y liberando mucho, que lo tomamos de un libro que estoy leyendo ahora, que es El Camino del Artista. Y una de las prácticas o las herramientas son las páginas matutinas. Y es escribir por 30 minutos, escribir 3 páginas o por 30 minutos, lo que venga, lo que salga, lo que salga. Y no hay ni bien ni mal de lo que escribas ahí, ¿no? Pero lo interesante de esto es cómo eso te vacía la mente. Y conforme lo vas practicando, creo que son 8 semanas las que tienes que hacer, pero lo que dice el autor es que al final se hace un hábito, porque está bien bonito porque vas vaciando tu pantano, vas limpiando, y está bien interesante porque sí pasa, o sea, el hecho de escribir incluso cosas a lo mejor de tu día a día, ¿no? Hoy tengo que ir a tal y hacer una nueva, o sentí esto y esto y esto, y te va limpiando, vaciando, y como que eso te abre espacio para otras cosas, y está muy interesante, muy lindo, y nos está ayudando mucho. Entonces, tengo ganas de decir, como que recomendarlo a todo el mundo. Porque Sí, claro, si lo tienes ahí a la vista, a ver, no, bien ahorita nos parecido. enseñas la portada. No tengo el libro acá a la vista, ¿no? Ah, bueno, Pero ahí lo Se los compartimos. ponemos, se sí, los ponemos aquí en edición. el Camino del Artista de Julia Cameron. Y está muy lindo esa práctica. Lo conocen, Y, ustedes lo conocen. y como dijo Sí. Juan, no se tome la vida tan en serio. Y confiemos y recordemos que eso, creo que lo que yo he aprendido en este viaje, y todas las sincronías que se dieron en nuestra vida en ese momento, es a, a no, o sea, que esos lapsos sean menores, como platicábamos hace un rato, ¿no? Sí, obviamente nos preocupamos, nos llega el dolor de estómago y el no poder dormir de repente, y después, a ver, recuerda, tranquila, respira, y abrirnos, y siempre hay una solución. Y lo que decíamos hace un rato, ¿no? Se nos olvida. Entonces hay que tener eso, Claro. eso presente. Y
lo que bien decías, Elisa, ¿no? Ayuda, pues acompañarnos y platicar entre otros y escucharnos y reconocernos y eso en comunidad como que No estamos no solos. estamos solos. Sí está lindo Sí, tener, claro. No, saber y que todos también, en este camino igual. sí, también les vamos a compartir la liga del grupo porque la verdad yo he estado ahí escribiendo y ahí compartiendo y también he estado leyendo y a veces tardo en no compartir, pero lo que comparten también ahí en ese grupo, todos tenemos voz, como lo decías, Farah, todos venimos a aportar algo a este mundo. Y es muy interesante eso porque me gusta esa comunidad porque es parte de que todos, lo que comentabas, de que no es como un líder ahí, o sea, todos somos líderes de nuestro propio proyecto de vida y nuestro propio proyecto aquí en la Tierra. Exactamente. Entonces Y eso está muy, muy como interesante. dijiste esa parte, se me viene esto rápido, perdón. Todos somos líderes de nuestra propia vida, pero debemos de reconocer que podemos caminar acompañados, no Claro, para totalmente. tropezarnos entre todos, sino para saber que estamos. Claro. Es muy importante hoy en día eso. Sí, Sí, que quisiera agregar también, bueno, aparte de que somos humanos siendo humanos, esto que también está en el libro, lo llamo ahorita, habla de reconocer esto de que a veces estamos bien y a veces estamos mal y es normal, claro, ¿no? Y lo que decíamos también hace un ratito, puede ser que en un mismo día tengas o sea, estés bien y estés mal el mismo día o incluso de minuto a minuto, ¿no? Y habrá semanas en las que estemos increíble y nos sentamos súper poderosos y había otros en que no, ¿no? Estamos como que en nuestra misma vida vamos cruzando pantanos y también vamos abriendo mares preciosos y es como aceptar que así es y no tomarnos la vida tan en serio, tan repito. en serio, como dice Juanga. Ay, qué bonito, Farah, qué bonito, Bennett. La verdad, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Angie, ¿quieres decir algo más antes de cerrar? Pues nada más agradecerles tener esta oportunidad de compartir con ustedes. En lo personal era algo que deseaba desde hace mucho tiempo poder conocer su historia. La veía, ¿no? Por redes sociales, pero poder presenciar, escuchar, hacerles estas preguntas es magia y también decirles que entiendo muy bien por qué están en este recorrido. Su energía es hermosa, de los tres es hermosa y me queda claro que Dios, la divinidad, los bendice, los acompaña, los guió durante este camino, por eso mismo, porque se nota en este momento que compartimos, que además se me pasó volando, pero en este ratito sentir la verdad en sus palabras, ¿no? Me queda claro que esto no es un guión, que esto no se ensaya, que ya lo encarnaron y creo que esa es la cosa más importante en todo este tema de la espiritualidad, poder encarnar esas verdades y yo los veo, los siento y son inspiraciones, me dieron un shot de fe, de confianza y pues eso se agradece mucho porque abren las puertas y los caminos, aunque no directamente, pero lo están haciendo. Entonces, muchas, muchas gracias por este espacio. Muchas Gracias. 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 Yo Oye, quiero, aparte, no, dime. quiero aprovechar la oportunidad para mandar un mensaje, para que llegue donde tenga que llegar y resuene donde tenga que resonar. Eh, Pienso mucho en, en el presente para fraguar día a día lo que queremos hacia un futuro. Hoy vemos un mundo que duele, hoy vemos un mundo que aprieta, hoy sentimos el dolor más rápido a través de la velocidad de la comunicación, de la era en la que estamos, de cómo se mueve toda la información. Hoy vemos extremos en individuos y en colectivos que nos sorprenden y que también empiezan a quitarnos capacidad de asombro y eso es un tanto delicado. Y más allá de eso, hay que recordarnos, y este es el mensaje que quiero compartir y agradezco que me den la oportunidad, hay que recordarnos que más allá de esa sombra existe un espacio de gran oportunidad. Lo que vivimos no es el fin del mundo,
no es el apocalipsis macabro de la película de Hollywood, aunque pareciera, es el momento de voltear a ver el otro lado, el lugar de la oportunidad, el lugar donde podemos tener espacio para recrear lo que tenemos que recrear, colectivizarnos desde la armonía, trabajar el amor propio, enderezar el camino, no para convertirnos en seres iluminados ni perfectos, sino para por fin encontrar una humanidad más equilibrada. Así que quienes estén viviendo procesos individuales, quienes se encuentren perdidos, quienes estén en búsqueda de respuestas, quienes quieran atreverse a dar un cambio, confíen en su proceso, confíen en la vida, confíen en que hay algo más que les va a abrir el camino y confíen en que este momento que estamos viviendo es mágico, es hermoso, aunque no parezca muchas veces, y que, como me gusta mucho vincularlo en el libro que me encanta, es una fiesta. Es una gran fiesta y todos estamos invitados a participar. Y en la fiesta, pues ponte a bailar, saca tus mejores pasos, haz lo que tengas que hacer, pero vive el momento con gozo. Es difícil, claro, pero hay que intentarlo. Y eso es lo que también hay que anclar en estos momentos. Ay, qué bonito, qué Creo bonito. que Muchas también gracias. para mí es muy importante reconocernos a nosotros, o sea, Benet, Jorge y León, que no siempre estamos en amor dulce y miel, ¿no? O sea, también estamos en pantano, nos enojamos, lloramos, nos Claro. cansamos, somos perfectos, ¿no? Estamos aprendiendo y estamos, pero creo que lo importante o lo bonito es que estamos abriéndonos a otras posibilidades y a no tomarnos la vida. Y se ve y se nota, se nota. Pues muchas gracias, Farah, gracias, Gracias a Bennett, ustedes. por mostrarnos que cuando una familia escucha su verdad, el camino se abre aunque no haya un mapa. Entonces, pues Bueno, gracias. Y esto es Conexiones del Alma, también es Awaken y pues los esperamos en nuestro próximo episodio. Gracias, bye. Besos, bye. Chao.